uno de los libros que más me fascina. Habla sobre la vida de Cristo. El libro de Isaías es considerado como el evangelio del Antiguo Testamento, porque es un evangelio bastante cristocéntrico y presenta a Cristo en sus diferentes fases. Y eso es lo que nosotros también vamos a ver, la manifestación de Cristo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de un rey, pero de un rey que desde un principio tenía que venir de un linaje. Ahora, ese linaje, nosotros lo vemos que Dios le confirma a través del profeta y le dice al mismo David que de él iba a salir un rey, pero un reino que no tendría fin, un reino que iba a llegar al pueblo de Israel, una esperanza que iba a correr de generación en generación, un reino que iba a ser establecido aquí en la tierra. Ahora bien, sobre el linaje, sobre la generación de ese rey, nosotros vemos que las genealogías en la Biblia juegan un papel importante. Usted se puede leer, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué papel juega alguna genealogía? Leer una genealogía por leerla cansa en extremo. Ahora, las genealogías tienen un propósito. Las genealogías básicamente nos sirven para comprobar la procedencia, el linaje, y es lo que le va a sentar al lector, principalmente al judío, que es bastante ortodoxo, va a certificar la palabra de lo que se está diciendo. Se necesitaba comprobar. Hay una generación que necesitaba entender quién era el rey, de dónde viene el rey, si lo que se dijo del rey era verdadero, era justo, y Dios se las sabe todas, tanto en el libro de las crónicas, como también vamos a ver en el libro de Mateo. Vemos que se está hablando de una genealogía y pasan 14 generaciones para hablar sobre la persona y sobre el cumplimiento de esta profecía. Ahora bien, la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, vemos que él se presenta como un rey. Según Isaías 11, capítulo 1, alguien que me pueda leer, por favor. Isaías 11:1. Otro que busque también Isaías 53:1. Amén. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Isaías 9:6, perdón. Isaías 9:6, Isaías 11:1. Otro me busca Isaías 53:1. Amén. Segunda de Samuel 7:16. Vamos a ver. En ese orden, por favor. Isaías, capítulo 50, Isaías 9:6. Leo, Isaías 9:6. Correcto, correcto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Amén. Estamos viendo la realeza de un niño, porque un niño nos es nacido. ¿Cuál era la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel? Estaban a la espera de recibir un rey. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado habla de la autoridad sobre su nombre, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, es decir, estamos hablando de la deidad de Dios.
Siempre se quiso atacar la deidad de Dios, pero estaba establecido de que es Dios hecho hombre en esta tierra. Amén. Padre eterno y príncipe de paz. Es decir, todas las características de un rey. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia en el libro de Isaías, en su capítulo 11, versículo 1. Estamos hablando de un rey. Isaías 11:1. Sí, yo puedo. Amén. A ver, aguarda un momentito porque estoy con el celular. Está bien, está bien. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Amén. Exacto. Excelente. Bien. Hay una figura literaria que se está presentando. Es bueno entender una cosa. La Biblia presenta diferentes tipos de figuras. En hermenéutica nosotros vemos el tipo, vemos la metáfora, vemos diferentes figuras mediante las cuales la palabra presenta para ilustrar algo. Dice que del vástago de David. ¿Qué quiere decir esta parte? En ese entonces los asirios estaban azotando al pueblo de Israel, pero esa generación sería efímera. Más adelante de entender que del vástago de David está hablando, en otras palabras, de la familia de David, de la línea de David, para que se pueda comprobar la existencia de Cristo conforme a la profecía que había recibido el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Tenía que salir el vástago de David, del linaje de David. Es decir, un rey siempre viene de la genealogía de un rey. Humanamente, o sea, Dios es Dios, pero pero para que se pueda cumplir la profecía, para que Cristo pueda ser aceptado como un rey, el plan es que Cristo tenga que venir como rey. Amén. Es decir, y qué mejor forma de que Cristo venga como rey. Aunque las tribus de Israel, desde un principio, porque hay que utilizar la historia, fueron intervenidas por diferentes naciones, tanto por los asirios como por los caldeos y los babilonios, y como hubo una dispersión, a pesar de que Judá fue llevada cautiva a Babilonia por 70 años, y luego el rey el Ciro conquistó realmente los medos y los persas. Siempre se mantuvo el remanente de Judá, y a raíz de ese remanente es que tiene que venir la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el profeta confirma, viene un rey. Es decir, ese rey se tiene que manifestar. Ahora, ese rey en detalles, vamos a ver qué nos dice a nosotros en el capítulo 53 del libro de Isaías. Vemos que un rey se presenta, pero aparte de ese rey, ¿qué característica se presenta del mismo? Isaías 53, 1 y 2. 53, 1 y 2. Y 2, ya, amén. Correcto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Le veré más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Amén. Continúe, por favor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentados en sufrimiento, y como lo escondimos en él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Muchísimas gracias. ¿Seguimos?
Amén, Ahí, amén. Muchas gracias. ya. Continúe. ¿Sigo leyendo? Correcto. Ya. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azote, como heridas y afligidos por Dios. Amén. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? El capítulo Sí. 53 habla básicamente del sufrimiento del el siervo sufriente. Aquí se presenta al rey. Aquí esto le da un sentido y un color distinto. Vimos que un rey nace, pero el propósito de ese rey de venir en esta tierra es de establecer lo que es redención. Ahora, ese rey tiene que ser presentado como un sacrificio perfecto. Amén. Tiene que sufrir, tiene que padecer. Esto habla del momento cuando nuestro Señor Jesucristo es presentado, y el cumplimiento de esta profecía lo vemos en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, más inatractivo para que o sea, fue menospreciado, fue humillado, o sea, no fue aceptado por el sistema. Y todo esto habla del siervo sufriente como Jehová. Aquí el profeta lo está presentando como una oveja. Cuando veo la oveja, tengo que irme al libro de Levítico y tengo que ver el tabernáculo, que también es un tipo de Cristo. En el tabernáculo se ofrecían ciertos tipos de sacrificio y estaba el sacrificio expiatorio que servía para que para la ira. Bien, era algo momentáneo, pero había un sacrificio que era perfecto que se tenía que establecer. Y dice la Biblia que en este caso, antes de la consumación de esta misión, este rey tenía que compadecer. Ahora vamos a ver el tipo o la estructura de este reinado y cómo es manifestado. Estamos hablando de un siervo. El que sufre básicamente es un siervo. Le presenta a Cristo también como el Kyrios, como el Señor. Pero cuando se está hablando como el Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, vemos también su manifestación como aquel que el viento y la mar le obedece. Pero la Biblia está hablando de que él ha de padecer, de que ese rey ha de sufrir y de que ese rey viene a servir. Y el que sirve es el que sufre. Amén. Ahora, ese rey que viene, ese rey que sirve, vamos a ver qué nos dice Isaías en su capítulo 61. Isaías 61. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Estamos hablando que sobre ese mismo Jesús, que es llamado Cristo, está hablando que sería ungido, empoderado por el Espíritu Santo para la proclamación y para el ministerio que ha de desarrollar en la tierra. Estamos hablando de un ministerio espiritual, de un ministerio que influye en lo espiritual para lograr la liberación y para que otros puedan recibir lo que es la palabra de Dios. Fíjense que hemos presentado a un rey que sufre, a un rey que viene a sufrir, pero a un rey que también es ungido y es empoderado por el Espíritu Santo. Si la obra del Espíritu Santo en la persona de Jesús como hombre no tendría ningún tipo de sentido. La Biblia habla sobre la encarnación de Cristo.
aunque en Cristo no hubo pecado porque fue 100% Dios y 100% hombre, y la intervención de él en el vientre de una mujer fue por la obra y la gracia del Espíritu Santo. No hubo una intervención sexual, no, Señor, sino de la misma manera como el Espíritu que da vida, como esa fuente que da vida, que la vemos en el capítulo 1, versículo 1, aleluya, del libro de Génesis. Ese mismo Espíritu que da vida, ese mismo soplo de Dios estuvo sobre María aleluya, para empollar, amén, la salvación que ha de venir en esta tierra. Es decir, la voz profética del Antiguo Testamento habla de un rey que viene a servir, habla de un rey que viene a ser lleno del Espíritu Santo, habla de un rey que viene con poder, habla de un rey que viene a trastornar, habla de un rey que viene a formar, pero a un rey que sobre todas las cosas viene a sufrir por la causa de Cristo. Eso lo vimos en el Antiguo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento es un tipo de lo que vamos a ver en el Nuevo. Vimos a Cristo como el sacerdote, vimos a Cristo como la palabra, como el Logos revelado, pero también vimos a Cristo como aquel que viene del linaje del rey. Aparte de ese linaje del rey, aparte de las características espirituales que adornan a este rey, vemos su linaje. Ahora vamos a ver la comprobación. La Biblia nos habla de Cristo y la presentación de él en el Nuevo Testamento. Hubo un tiempo de silencio y la voz profética es rota con el profeta, con el último profeta, que es llamado Juan, donde presenta a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tan pronto se escriben los evangelios tienen connotaciones distintas y van a públicos distintos. Ahora, precisamente como estamos hablando del rey, la Biblia nos presenta en el libro de Mateo a Jesús como al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué razón? Justamente en el capítulo 1 del libro de Mateo vemos que el mismo inicia ¿con qué? Con una genealogía. ¿Cuál es el propósito de una genealogía? ¿Cuál es el propósito de esas 14 generaciones? Comprobar que efectivamente Cristo viene de un linaje. Amén. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 1, por favor. Amén. El linaje del rey en Mateo capítulo 1, por favor. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a de Tamar, a Feraz y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab. Yo quiero que usted me termine los últimos versículos de ese capítulo 1. El último versículo, ya. Dice, correcto. De manera que toda la genealogía, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia. 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Tanto este libro como en Lucas, esto comprueba de que realmente de que Jesús es el rey, no porque lo diga el pueblo, sino porque está comprobado porque viene de una línea sanguínea. ¿No quiere decir, qué quiere decir eso? Tenía que venir de la línea de José para que se pueda comprobar de que verdaderamente Cristo es el rey. Ahora, ¿cómo fue el nacimiento de ese rey? Vamos a ver qué nos dice el capítulo 3 del libro de Lucas, versículo 38.
Vamos a ver qué eventos vemos en el libro de Lucas, en su capítulo 3, versículo 23 al 38. Y vamos a ver qué nos dice también Mateo en su capítulo 2, versículo 9. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elim, hijo de Matad. Lucas 3. Lucas 3, versículo. Lucas 3, versículo 1, perdón. Estaba leyendo desde el 23, perdón. Perdón. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judá Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconice, y las Soñas tetrarca de Avilanía, y siendo sumo sacerdote Anás y Cefas, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz de que claman en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Amén, mi hermano. ¿Sí? Continúa, no te preocupes. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está expuesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y Amén, la gente le hermano. preguntaba diciendo: Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Ahora bien, estamos hablando del ministerio de Jesús. El nacimiento de Cristo, como nosotros sabemos, él nació en un establo. Dice la Biblia que no había lugar para él en el mesón. Ahora, cuando se habla de un rey, cuando se habla del nacimiento de un rey, hay algo que se cumple. 3 magos son presentados delante del niño y fueron con el fin de ¿qué? Con el fin de presentarse delante de él y de ofrecerle incienso. Ese mismo rey nació en un lugar humilde porque no había lugar donde nacer. Eso habla de la humildad de Jesús, pero en medio de su humildad vemos la grandeza de este rey, y un rey que recibe honor. Dice la misma Biblia en el capítulo de Mateo, capítulo 2, versículo 11. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿cómo que a un niño se le va a postrar? Le adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, no volvieron a Herodes, regresando a su tierra por otro camino. Es decir, el mismo rey, la salvación iba a recibir reconocimiento, y cada uno de estos metales tienen un simbolismo. Habla del reinado de Cristo. La mirra habla del sufrimiento y de todo lo que ha de padecer, pero prácticamente para que todo esto se pueda cumplir, para que se pueda culminar perfectamente el sacrificio perfecto, era necesario que el mismo Cristo se presente como siervo. Ahora, durante estas clases vamos a estar hablando de un rey,
La Biblia me habla de un rey. El Nuevo Testamento me certifica lo que se dice en el Antiguo. Ahora, ese rey que está sirviendo, ese rey quiere formar, ese rey a través de esas secciones nos va a decir de qué manera nosotros lo estamos haciendo, con qué propósito nosotros estamos sirviendo, qué a Dios le agrada y qué a Dios no le agrada, y qué cosas conforme al modelo de Jesús con los 12 apóstoles que estaban formando se tienen que evitar. La Biblia presenta a Jesús bien como el rey. Ahora bien, el pueblo de Israel estaba esperando un rey, pero ese rey que estaban esperando no estaban entendiendo el verdadero significado de ese reinado y qué implicaba ese reinado y sobre qué sería fundado ese reinado. Ya ese contexto histórico por el cual el pueblo reaccionaba de una forma diferente, por el cual el pueblo esperaba un rey político, va a ser desarrollado en la segunda clase. Lo que les quería comprobar a través de la Biblia es que Jesucristo es un rey. Ahora, tomó forma humana y en su forma humana se manifestó como rey. Ahora, ese mismo rey que viene a servir también tiene una connotación a nivel profética y en el futuro su reinado en todo su esplendor, ya en forma apocalíptica, nosotros también tendremos intervención con él. Él lo presenta como el alfa y la omega, el principio y el fin. Hay principios que son elementales para poder comprender realmente los principios del servicio, que la Biblia habla del servicio. Y es importante comprender quién es el rey, cuál es la naturaleza del rey. Y todo esto va a girar en base a la persona de Cristo. La persona de Cristo, su deidad es presentada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Una deidad que ha sido atacada, una deidad que se ha querido realmente tirar en el suelo. Ahora, vamos a venir con una mente abierta y con fundamentos bíblicos de quién es el rey. Ahora bien, hemos terminado esta parte. Ahora nosotros queremos la intervención de cada uno de ustedes. Amén. Que ustedes pudieron apreciar con relación a todo lo que se ha presentado. Vamos a ver qué nos dice Celia. Amén. Aquí está usted, aquí está tratando sobre el rey, sobre Cristo, el Hijo de Dios. En su majestad se supone que el verbo de que, como usted dice, el verbo es Dios, el verbo estaba con Dios, y eso pertenece a mi mala generación que dice en Génesis, porque supone que Dios creó todas las cosas en su manifestación, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces ahí vino la creación del Hijo del Hombre. Entonces, y en su manifestación también vino Adán y Eva para que también procreara y la tierra esté llena en su abundancia y en su creación, para que así venga el Hijo de Hombre a procrear en la tierra, porque su palabra dice, aquí en mi tierra, en donde yo creé, hay muchas moradas hay. Entonces se supone que están todos aquí, que ya estamos ya aquí en la tierra, que somos hijos de Dios, que somos todos juntos, pero se supone que Dios no, como hijos de Dios que nos creó, se supone que al crear, cuando nosotros somos nuevas criaturas, somos hijos de Él, pero cuando nosotros no estamos bautizados, todavía estamos en el mundo, porque cuando Cristo Jesús dijo, yo estoy en la tierra, pero no soy de aquí, soy del cielo. Entonces, en la manifestación de Jesucristo, como dice el profe, que hay la Trinidad, que son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo,
al tener el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pone que nosotros somos creados en Él, en su manifestación. Somos hijos en Él. Por eso dice que nosotros tenemos un Padre que está en el cielo y todos somos hermanos. Y como hermanos supone que tenemos que amarnos como prójimos y no estar, como dicen, contiendas por allá. Por eso vino su Hijo Jesucristo por intermedio de María, porque por intermedio de María se manifestaron, vino manifestaciones, y cuando nació Jesucristo, vino manifestaciones, vino las creaciones, y a veces que nadie lo creía. Y él vino con autoridad como hijo de Dios. Entonces es por eso que nosotros somos hijos a su imagen y semejanza. Y él lo que vino aquí a hablar para que nosotros en su manifestación, como la palabra dice, que tenemos que hablar de sus enseñanzas, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra sigue permaneciendo para siempre, porque siglos entre siglos nosotros seguimos hablando de él y seguimos escudriñando su palabra, como dice que Jesús mora en cada uno de nosotros, porque él vino como rey a manifestarnos, porque por Poncio Pilato, que vino a declarar como blasfemo y lo llevó a la cruz. Entonces, y él en su manifestación que hizo Jesucristo en la muerte y resurrección para nuestros pecados y nuestro arrepentimiento. Y eso es lo que él nos dice aquí en su palabra, porque él dice, yo soy el que soy, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, porque él es el rey de reyes, el señor y señores en nuestras vidas. Y eso es lo que trata en su genealogía, porque la genealogía son cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Así. Amén, amén, amén. Pastor Esteban, correcto. Se puede tomar la intervención. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Amén. Que Dios les fortalezca. Mientras que mi hermano hablaba, yo me recordé la palabra del Señor, que sale la palabra del Señor en Mateo 28, versículo 19, que habla de ahí sale la Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, dentro de nuestra vida, porque hay gente que no cree en la Trinidad, no cree en la Trinidad, entonces, ¿y cómo poder decirle que la Trinidad existe? Pues Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como usted decía, siempre desde el comienzo la Trinidad ha estado, siempre ha estado la Trinidad. Y aquí se repite, dice, cuando bauticemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos pueden decir que el Padre existe? Yo creo que el Padre existe el Hijo, amén, como creo fielmente que como lo vio Esteban, dice la palabra que estaba a la diestra de Dios Padre intercediendo por los otros. Entonces, hoy día tenemos el Espíritu Santo, cada día animándolos, fortaleciéndolos, dándolos fuerza cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados, cuando pasamos tiempos difíciles, porque no es fácil muchas veces. A través de esta pandemia, que fue del año 2020, no ha sido fácil para muchas iglesias, para muchos hermanos. Muchos han perdido el gozo, muchos han perdido no congregarse, pero a través de la palabra del Señor, nosotros los fortalecemos. Así que yo creo fielmente que la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre está ahí, siempre presente. Los tres son uno para fortalecer nuestra vida. Así que Dios les bendiga grandemente y que podamos entender que el único Rey, la única esperanza, se llama Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis que los reyes, amén, que sean los serafines y los arcángeles, dejan su corona y la alaban. Él dejó, dice la palabra del Señor, que dejó todo, dejó lo principado, dejó todo, su reinado, para venir a inclinarse a este mundo, a hacerse hombre, por amor a nuestra vida. Entonces dejó su reino, dejó todo, su majestad, para poder venir a este mundo por amor a los otros. Se hizo un hombre como cualquier persona, se puso dentro de la humanidad por amor a nuestra vida.
Y eso es lo más importante, que Cristo me enseñó humildad. A veces hay personas que creen por tener un título, un cartón, y se creen mucho más, y desprecian al que no sabe nada, al que a lo mejor es una persona que a lo mejor un analfabeto, una persona que a lo mejor nunca ha tenido estudio, desprecia. Lo contrario, si Dios te ha enseñado, te ha capacitado, te ha honrado, te ha fortalecido, te ha honrado tu vida, dale la gloria al Señor porque lo puedes hacer. Si tienes un título, un cartón de enseñanza, de profesor, algo importante en tu vida, dale la gloria al Señor porque gracias a la misericordia soy lo que soy y toda la gloria se la merece Él. Amén. Así que eso es lo que puedo aportar, mi hermano, esta humilde opinión. Amén, pastor. Usted y la hermana, usted ha tocado un punto muy importante, y es que precisamente nosotros somos siervos, y si Él, que fue el rey y lo dejó todo, dejó su majestad, dejó su gloria y habitó en medio de nosotros, es precisamente porque todo título, toda preparación, toda maestría, todo magíster tiene que quedar a un lado. Y la esencia de servir implica en que nosotros tenemos que fundamentar nuestra vida en la humildad para que realmente pueda ser eficaz esa encomienda que Dios ha puesto en las manos de cada uno de nosotros, en el lugar donde nos encontramos. Estamos llamados a hacer grandes cosas en Dios. Ahora, ¿qué necesitamos para que ese liderazgo, para que ese servicio pueda agradar a Dios? Tenemos que mirar a Jesús y tenemos que tomar la cruz de Jesús. Amén. Así que muchas gracias por su intervención. No sé quién más quiere aportar. Permiso, pido la palabra. Amén. Para nosotros es un privilegio poder ver desde el Génesis hasta Apocalipsis cómo toda su palabra nos da testimonio acerca de Cristo, acerca de los tipos, y uno estudia más las escrituras y se ve reflejado tanto en la serpiente de bronce como en la piedra en el desierto. Amén. Toda la Biblia nos habló siempre acerca de Cristo, y creo que Dios se nos ha revelado en persona, y más hoy en día a través de su palabra se nos revela a través de Cristo. Y yo me pongo un poco a pensar siempre cómo habrá sido para el pueblo de Israel, que aún hoy en día siguen esperando la venida del Mesías. Muchos están, cuando estuvimos estudiando acerca de esto, aún dicen que los portones de ahí de Jerusalén están con candado esperando que pase el Mesías por ahí, y todavía lo esperan, y nosotros le tenemos que dar muchas gracias al Señor porque Él se nos ha revelado, y hoy en día seguimos viendo cómo se nos revela a través de su palabra. Así que estamos súper bendecidos con todo lo que Dios nos ha mostrado hoy, y cuán bueno es para nosotros poder estar disfrutando de lo que Dios nos está enseñando y de lo que Dios nos habla. Es Él el Rey, es Él el que reina, y es Él el que va a volver a buscar a su iglesia. No tengo mucho para decir porque hoy creo que todas las cosas que se nos han hablado nos van claras, pero no nos alcanzan las palabras para describir a Cristo, ni a su reinado, ni a su magnificencia, porque él, como dice ahí en Filipenses 2, nos habla de que en nosotros tiene que haber ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló, siendo Dios, se humilló, y no tuvo cosa igual a Dios que aferrarse. Él vino, se humilló y se entregó. Y si me permite, quisiera compartir estos versículos con ustedes. Claro que sí, claro. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y creo que ante esta palabra no tenemos ni siquiera que pensar en gloriarnos un poquito, porque Cristo se humilló, Él es nuestro Maestro, y si nosotros estamos hoy aquí es por su gracia, y todas las cosas que el Señor nos encomienda en sus manos es por su gracia, y por su gracia, y como decía el pastor, estuvo tocando, que también al que mucho se le da, mucho se le va a pedir, así que no tiene que haber ningún tipo de jactancia en nosotros, sino ser humildes en su presencia y humillarnos cada vez más, que haya este sentir que ocurre en el Señor Jesús. Él es el Rey. Amén. Amén. Él es el Rey Supremo y ese es el fin de poderlo presentar. Y hay tantos pasajes bíblicos que autentican, que certifican de que Jesús es el Rey. Y esa es la línea de ver a nuestro Rey, de servirle a nuestro Rey, de actuar como nuestro Rey. Que nuestro Rey en la segunda clase nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Así que mis hermanos, si nosotros somos hijos del Rey, también nosotros, la Biblia nos llama somos reyes y sacerdotes. Así que vamos a servir a la manera de Jesús. Y yo quiero que antes de culminar esta clase, que en la próxima sección ustedes puedan transcribir cuáles pasajes bíblicos del Antiguo Testamento nos hablan sobre Cristo. Cómo Cristo, qué pasajes bíblicos nos presentan la persona de Cristo. Esa es la tarea. Cómo nos presenta el libro de Cristo. Y en el libro de Isaías, cómo Cristo es presentado. Es decir, yo quiero que ustedes me busquen cómo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cómo es presentado Cristo. Amén. Cómo Isaías presenta a Cristo y cómo en el Nuevo Testamento yo puedo confirmar de que Jesucristo es el Rey de Reyes. Amén. ¿Y qué libro o qué evangelio me presenta a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores? Mire, la pregunta es sencilla. ¿Cómo el Antiguo Testamento me presenta a Cristo? Amén. La segunda pregunta es, ¿cómo en el libro de Isaías Cristo es presentado? Amén. ¿Cuáles fases? Tercera pregunta, las voy a enviar en el chat. ¿Qué libro del Nuevo Testamento presenta a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores? Esas preguntas se las voy a enviar en el chat. Queremos que usted se involucre, que usted lo pueda hacer, usted tiene la semana, no es algo del otro mundo. Solamente usted va a repasar y que usted lo pueda presentar. Amén. No sé si usted lo ve difícil o lo ve fácil, pero queremos por favor que esto pueda ser presentado. Así que mis hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí me ayudó el Señor y dejamos a nuestro hermano Daniel o quien le sigue. ¿Cierto? ¿O yo estoy pegado? Daniel, ya puedes intervenir. Amén. Dios te bendiga, brother. Bueno, la tarea en síntesis es Cristo en el Antiguo y Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, como dijo Héctor ahí, referir a Cristo. Bueno, recuerdo cuando él iba camino de Emaús con unos discípulos, los discípulos no le reconocieron y él les testifica en la Biblia que las escrituras, y se refiere a las escrituras con los profetas, el Pentateuco, que hablaban de él, que todas las escrituras hablaban de él. Así que Dios bendiga a nuestro amigo Héctor, nuestro relacionador público, que se ha esforzado. La próxima semana, brother, ¿tú vas a estar o no?
No, esta semana no. Esta semana no voy a estar aquí justamente porque estaré en Puerto Rico. Aleluya. Estaré predicando, les pido la oración. Ustedes saben y... Llévame para allá contigo, brother. Vamos juntos. Vámonos. No te preocupes que eso vendrá, eso vendrá. Entonces, le pido la oración. Lo que sí es muy posible que esté el martes, pero el jueves no estaré. Lo que sí quiero que ese jueves, tanto lo que se dio en la primera como en la segunda clase, se pueda practicar. Es decir, que vayan reforzando todo el tema para entrar en cuestión con todas las diapositivas el próximo jueves. Amén. El próximo jueves. De arriba. ¿Levantamos las 2 tareas que tú ya diste o solamente una tarea? 2 tareas, las 2 tareas, porque son sencillas. El objetivo es que ¿Las se puedes fácil. mandar en Word al chat del grupo con la planificación de estudio? Perfecto. Porque el Amén. objetivo principal es que se aprenda, no pasar una lección por pasarla, sino que se domine la persona completa de Cristo. Eso es lo que me interesa, básicamente, que cada hermano domine. O sea, le servimos a Cristo, vamos a hablar de Cristo como un servidor, pero yo tengo que saber quién es Cristo. Y ¿El libro pasaste alguno? ¿Cómo? ¿Libro pasaste alguno? Libro, no, hasta ahora la Biblia, pero les voy a pasar un libro para que puedan irlo leyendo, que también tenemos retos. Amén. Yo, si quieres, puedo hacer un libro igual al chat para que lo tengan ellos nomás. Es el libro de Pablo Hoff, Se hizo hombre, que es buenísimo. Excelente. No sé si lo han leído. Excelente. Ese libro se lo puedo pasar en PDF, Se hizo hombre, es tremendo de Cristo. De acuerdo. No, y de ahí vamos a hacer síntesis y porque hay retos también. Aunque comenzamos con el servicio por esta parte práctica, luego vamos a entrar a los retos. Cada quien va a tener que hacer un desafío. Lo que pasa es que no puedo decirlo. Vamos a ver si de verdad nosotros somos servidores. Amén, amén. Prepárense. Fernando, una consulta. ¿No pueden hacer cambio para el día martes y día jueves? Que el hermano esté día martes y el otro hermano esté día jueves. ¿No puede hacerlo? Habría que hablar con el directorio. Es una buena idea, pero hay que hablar con la planificación de estudio, porque hay una planificación con alumnos del martes y una planificación con alumnos que son del jueves. Exacto. Hay personas que pueden los jueves, hay personas que no pueden los martes y viceversa. Entonces, ahí tenemos que ver un tema complejo, ver con los profesores, con los alumnos de las clases de ellos. Sí, porque hay muchos que no pueden los jueves. Vamos a ponernos de acuerdo, Daniel, para yo decirte entonces cómo trabajar esta parte o cómo por lo menos darle ese debido seguimiento. Porque ese jueves yo estaré predicando, imagínate. Volverme a conectar de nuevo. Pero quizás el pastor me manda como misionero, quizás el pastor dice, hermano Fernando, vaya usted ahí, hermano Daniel, vaya a apoyar a este y me manda a Puerto Rico. Que Dios no escuche. Amén, eso vendrá, eso viene. Claro que amén. sí. Oramos entonces, son las 11:30, levántate feedback, preguntas y respuestas. Correcto. Ya, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de Héctor Agüero, Señor, bendice su vida, su familia, todo lo que le rodea, Señor, sea bendecido. Te damos gracias, Dios, por este tiempo de calidad en el cual podemos escudriñar de tu palabra y verte a ti en cada parte de la escritura, Señor. Te pido una bendición especial para cada alumno, cada ministro, cada persona que dispone de su tiempo, Señor, un tiempo que es valioso, Señor, un tiempo que no volverá, pero cuán importante que lo podamos invertir en el reino y no invertirlo quizá en otras cosas que para nada aprovechan. Señor, te damos gracias por este tiempo de calidad. A ti sea toda la gloria y toda la honra, y para nosotros siempre tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Yo les voy a pasar el libro de Se hizo hombre. Ahora mismo se los paso para que lo puedan estar leyendo, pero es complementario. Yo no soy el profesor ahí, Héctor, yo me tomo las partes, no, pero es para bendecirlos y hagan la tarea del profesor ahí, de nuestro hermano Héctor. ¿Ok? Él le va a mandar por Word al grupo. Recuerden que tienen que levantar el pulgar en el WhatsApp
Con eso nosotros controlamos la asistencia. ¿Ok? Así que ahora vamos a cerrar el grupo de Zoom y van al WhatsApp y colocan ahí el dedito arriba para que nosotros después registremos la asistencia. ¿Ok? Chao, chao, bendiciones. Amén, bendiciones. Chao, bendiciones. Bendiciones, chao, chao. Bendiciones.